España, Dios, y hazla un ser viviente para ti, que levante la mirada, Dios mío, y clame tu nombre. Declaramos en esta mañana que el enemigo no tiene autoridad sobre esta tierra, porque hay un pueblo en esta nación que se levanta en clamor, que se levanta en ayuno, que se levanta, Señor, clamando delante de ti, intercediendo por esta tierra. Y el enemigo, Señor, no tiene autoridad, porque hay cobertura tuya. Tú estás escuchando el clamor de un pueblo que quiere ver tu gloria en esta tierra, que quiere ver tu mano poderosa, Señor, en esta tierra que ha sido declarada seca y muerta. Pero tú la resucitas, tú la levantas, tú la despiertas, tú le haces entender, tú traes misericordia sobre ella y la despiertas a ti, Señor. La despiertas a ti, Señor, para que siga conociéndote, para que rinda su corazón orgulloso delante del trono de tu gracia. Y desde aquí, Señor, oramos. No te canses, Dios. No te canses, Dios, de perseverar, Dios mío, sobre esta roca. Porque un día España clamará al único y verdadero Dios que eres tú, Señor. Y todos los dioses falsos, todo aquello que no viene de ti, cae delante de tus pies. Señor, gracias. Gracias. En esta mañana declaramos una tierra bendita, una tierra donde fluye leche y pan, una tierra donde vendrán no por el pecado, sino vendrán, Dios, porque tu presencia la visita, tu presencia habita. Señor, vendrán del norte, del sur, del este, del oeste, de otras naciones a este lugar, no por el pecado, no por el vicio, no por lo que el mundo le ofrece. Vendrán porque tiene hambre y sed de lo que tú derramas en este lugar. En esta tierra, Dios, se levanta y despierta, porque tú estás mirando, Dios, la nación de España. Tú estás mirando las Islas Canarias. Tú estás mirando las Baleares, Dios. Y el fuego de tu espíritu consumirá también Europa, Señor. Y tú llamarás de estos lugares, Dios, misioneros, para conquistar y despertar Europa con hambre y sed de ti, con la pasión de tu espíritu. Señor, tú llamarás del norte y del sur de esta tierra misioneros para ir, Señor, a Europa de una manera, Señor, estratégica, diferente, porque tu mover será diferente en este tiempo. Gracias, Padre. Gracias por hacernos vivir, Señor, esta temporada. Gracias por ser parte de la historia que estás haciendo. Gracias, Dios, porque no estamos olvidados. Somos saetas en tus manos. Y en esta mañana, ¿cuántos quieren ser saetas en las manos de Dios? ¿Cuántos quieren ser enviados por Dios a hacer la obra? ¿Cuántos quieren ir en la unción del Espíritu Santo y conquistar esta tierra para Cristo y más allá? Levanta tus manos en esta mañana y di: Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Usa mi vida, usa mi vida, usa los dones que tienes dentro de mí, que tú has depositado en mi corazón. Tráelos a luz, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, usa mi andar, usa mi brazo, usa mi mirada, para alcanzar al necesitado, para alcanzar al que está extraviado, para alcanzar al que está esclavizado. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos para poder ver como tú ves. Y toca nuestro corazón por la compasión que tú nos has tenido a nosotros, poder tener esa compasión con otros. Señor, gracias. Mira nuestras manos. Sigue ungiendo con el poder de tu Espíritu Santo. Y todo lo que toquemos en tu nombre sea sanado, sea libertado y venga vida. En el nombre de Jesús, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que todos los que están detrás de ahí, observándonos luego, más tarde o en el tiempo que usted lo desee, que Dios lo bendiga. Y vamos a aventurarnos en la palabra del Señor y vamos a ver lo que Dios tiene para con nosotros en este día de hoy. Señor, gracias te damos en esta mañana.
Pedimos tu bendición del cielo sobre cada uno de nosotros, que tú nos llenes con tu presencia, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, que tú nos ministres y, Señor, haz algo extraordinario en el día de hoy, Señor. Padre, gracias te damos por todas las cosas en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Dígale al que está a su lado, Dios te bendiga grandemente. Salúdalo una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Hace algún tiempo atrás estuvimos hablando acerca de una palabra que Dios trajo al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, donde Dios le dice lo siguiente: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, el pueblo contestó y dijo, no andaremos. En otras palabras, vulgarmente hablando, no nos da la gana. Así contestó el pueblo. Cuando llegamos a ese tiempo y a ese momento de esa palabra, recordamos que Dios lo que le estaba diciendo al pueblo era: deténganse y piensen en la forma de cómo ustedes están viviendo. Ustedes tienen que regresar porque no están andando bien. Ustedes tienen que regresar a las sendas antiguas para poder andar correctamente en mis caminos, en mis estatutos, en fin, en la voluntad del Señor. Y habíamos hablado acerca de eso, que muchísimas veces nosotros en nuestro andar diario, Dios nos dice, detente. Es como que el Señor nos manda a detenernos para hacernos una ITV espiritual para ver cómo están nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque el mundo anda de allá para acá a tal velocidad donde muchas veces nosotros decimos no tenemos tiempo para nada. Y a veces en ese no tener tiempo para nada, a veces no vivimos acorde a la voluntad de Dios, sino vivimos acorde al mundo. Me encanta el apóstol Pablo cuando dice en Romanos, a la iglesia de Roma, capítulo 12, verso 2, dice, no se amolden a este mundo. En otras palabras, no se amolden, que tomemos el molde de este mundo, sino tenemos que transformarnos en nuestra mente, en la renovación de nuestra mente, para que nosotros podamos entender y comprendamos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, es buena y es perfecta. Y muchísimas veces vivimos de acuerdo a las circunstancias del mundo. En esta semana, alguien me estaba contando el testimonio, un hermano que se encuentra aquí adentro. Evidentemente no vamos a desvelar su nombre, su identidad ni nada de eso, pero hablándome de algo que le había sucedido en el trabajo, donde el hermano estaba disgustado por la otra parte de cómo estaba obrando, donde en cierta manera él se vio perjudicado. Pero mucho más tarde, en ese proceder honesta y correctamente de ese hermano, Dios logamente lo había encauzado y prosperado en cierta manera. Entonces, a lo que vamos, la otra persona le había dicho, bueno, tú conoces cómo es este mundillo. Si tuvo que fastidiarte, lo siento, el mundillo este es así. ¿Qué mundillo? Entonces la otra persona había dicho, perdona, pero yo no vivo en ese mundillo, yo vivo en otro mundillo. Entonces el mundo muchas veces trabaja así y nosotros muchas veces acoplamos eso a nuestra vida y decimos, no, es que todo el mundo lo hace. Ah, que todo el mundo lo hace. Pues dile al Señor cuando te pide cuentas es que todo el mundo lo hace. Y el Señor te va a decir, de acuerdo, pero aquí en mi reino no todo el mundo lo hace así. Así que ponte fuera. Y ahí es el lloro y crujir de dientes, dice la palabra. El reino de Dios tiene unos principios totalmente diferentes. Si a veces se nos olvidan los principios, miren, con que usted y yo cojamos Mateo 5, 6 y 7, más que suficiente. Porque allí nos habla acerca del mensaje del sermón del monte, de la montaña, más que suficiente, donde habla acerca de los principios del reino de Dios. Y con eso, si los cumplimos y los hacemos en esta vida, nos va a ir bien. Pero cuando los violamos, nos va a ir mal. Entonces Dios nos está diciendo a través del profeta Jeremías, le está diciendo, mire, ustedes tienen que detenerse, tienen que pararse y tienen que allí que descubrir qué es lo que yo quiero para ustedes. Arréglense conmigo. Pero el pueblo no quiso. Y luego más tarde Dios había disciplinado al pueblo llevándolo en cautiverio a Babilonia. Pero de ahí nació un segundo mensaje, como dijo la hermana, en ese tiempo de Selah. Es decir, ese tiempo de Selah es el tiempo donde nosotros estamos leyendo la palabra, donde esa palabra aparece solo en los Salmos y en el libro de Habacuc, como vimos, y donde
lo que hace el Señor en ese Selah es quiere que nosotros nos paremos en ese parar y que meditemos en la palabra que Dios nos ha dicho. Pero ¿qué querrá el Señor decir con eso? Es pararnos, es meditar, es profundizar, es hacer que la palabra de Dios trabaje en nosotros. Y muchas veces le tenemos temor, digamos, al silencio, a parar. No, yo no puedo parar la actividad, porque si no la productividad se va abajo. El otro día me quedé sorprendido, y muchos de ustedes, los que son autónomos, lo saben, donde estaban diciendo, yo no puedo parar. Porque vi una entrevista a alguien y decía, yo hago 5 años o más que no cojo vacaciones y eso. Yo soy autónomo, no puedo, si no la actividad se para. Y es triste que muchas veces ocurra eso, porque eso luego más tarde quien lo va a sufrir es la propia persona en carne. Pero a veces trasladamos eso también al mundo espiritual. No, yo no me puedo parar, tengo que seguir adelante. Pero el Señor te dice, detente y haz un selah y párate, porque yo te quiero ministrar y quiero hablar. Y de eso hablamos la otra vez, ¿cierto? Pero ahora en ese selah, cuando Dios viene a nuestra vida, en ese selah viene Dios a intervenir en nuestras vidas y nos viene a visitar. Nos viene a visitar. Y hoy vamos a hablar un tema que cuando estaba preparando el sermón me dije, aquí podemos hacer una super serie de varios capítulos y una temporada nueva, ¿no? El fluir del Espíritu Santo. Pero voy a dedicarlo solamente a un solo tema hoy acerca del fluir del Espíritu Santo, de lo que Dios quiere en nuestra vida. Y nosotros como iglesia, evidentemente, hablamos acerca del Espíritu Santo y sabemos, supuestamente, y si no lo vamos a ver hoy, qué significa el fluir acerca del Espíritu Santo de Dios. No cabe duda que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es tan especial, tan íntimo, tan soberano, tan sublime, que cuando Jesús tiene que partir de este mundo y preparar lugar para nosotros, Él tenía que irse físicamente, y Él le dice y le revela a sus discípulos en el Evangelio de Juan, mire, yo tengo que irme, pero no les voy a dejar solos, sino que va a venir el Paracleto, va a venir el Consolador, y Él los va a guiar a ustedes a toda verdad, les va a enseñar todas las cosas, les va a guiar, les va a proteger, les va a animar, les va a motivar, les va a exhortar. Él va a estar dentro de ustedes, no afuera, sino es algo que yo me pongo a pensar, ¿cómo que está dentro? Sí, porque somos templo del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento ha hecho que Dios nos perdone, nos limpie con su sangre. Y Dios permite ahora que su antiguo pacto, su ley que estaba escrita en tablas de piedra, ahora en el nuevo pacto del cual hablaba Jesús, en ese nuevo pacto, el Espíritu Santo ahora es el que está dentro del corazón. Por eso muchas veces el Espíritu Santo nos redarguye. Yo recuerdo, perfectamente lo recuerdo, cuando escuché por primera vez la palabra, no fue aquí adentro, fue ahí fuera en el mundo, donde me habían testificado, no sé ni en cuántas ocasiones, escuchando la palabra por cinta de cassette, folletos, pero yo no quería saber nada acerca de eso. Pero lo que yo no sabía es que esa palabra me estaba entrando adentro, hasta que un día, claro, ahora sé lo que me pasó, pero cuando me estaba pasando no lo sabía. Sentí literalmente la convicción del Espíritu Santo hablando en mi vida de que yo era sucio, pecador, rebelde y que me perdía si no tenía a Cristo en el corazón. No sabía lo que me estaba pasando, pero eso me pasó ahí fuera hasta que alguien me dijo, Elías, el Espíritu Santo te está ministrando y te está llevando al Señor. Y así fue como el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Eso es lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo dice apartarme a Saulo y Bernabé para la obra que tengo para ellos y cómo empezó los viajes misioneros por todo el mundo conocido. Es algo maravilloso el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y les quiero hablar hoy de un pasaje donde Jesús está en una fiesta. A Jesús le gusta mucho la fiesta. No Jesús el que está aquí, que también, sino nuestro Señor Jesucristo, y estaba una fiesta, la fiesta de Sukkot. En otras palabras, la fiesta de los tabernáculos que duraba toda una semana. Y en el último y gran día de esa fiesta, Jesús se levanta y pronuncia esta palabra. En el último gran día de la fiesta,
de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús no únicamente vino a este mundo para perdonar nuestros pecados, sino también vino para llenarnos. No únicamente vino para salvarnos de la ira venidera del infierno, sino vino para darnos esa vida en esa abundancia, esa vida sobrenatural, guiada y transformada y empoderada por el poder de Dios. Ahora, muchos cristianos, lamentablemente, muchos viven una vida cristiana seca, rutinaria, sin poder, sin gozo. No porque Dios haya fallado, sino porque el fluir del Espíritu Santo ha sido detenido en la vida de esa persona. Y de eso queremos hablar hoy. Entonces Jesús se para en esta gran fiesta y el último día dice esas palabras. Las palabras que hemos leído hace un momento. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora bien, ¿qué se celebraba esa fiesta? En esa fiesta de los tabernáculos de Sucot, era una fiesta, miren, cada vez que nosotros vemos en la palabra de Dios que todas estas fiestas vienen del Antiguo Testamento y todas están recogidas en el libro de Levítico, todas esas fiestas de verdad, cuando estudiamos y vemos a nuestro Dios, es que Dios, nuestro Dios es en verdad extraordinario, maravilloso, grandísimo, sublime. Y si le preguntáramos, Dios mío, ¿y por qué le diste al pueblo tanta fiesta? Muy buena pregunta. Primero, para que se alegrasen, se gozasen, ¿en qué? En mí, no en ellos. Y para que ellos recordasen siempre todas las cosas que yo hice con ellos en el pasado, para que las recuerden ellos y las recuerden sus futuras generaciones, que yo soy el Dios de ellos. En otras palabras, las fiestas que ellos hacían y practicaban de parte de Dios eran fiestas muy didácticas, con propósito de aprendizaje. En esta fiesta de Sucot o tabernáculos, ¿qué ocurría? Ellos celebraban y recordaban la protección de Dios durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Dios los guardó y los protegió. No solamente eso, sino que en esta fiesta también había un ritual donde el sumo sacerdote iba al estanque de Siloé. Cuando estaba preparando el mensaje me confundí y pensaba que era el estanque de Betesda. Y me dije, bueno, el estanque de Betesda ocurrió un milagro. Aquel que llevaba paralítico 38 años. Y me dije, no, así no. Es el estanque de Siloé, no el de Betesda. Y en el de Siloé ocurrió algo, un milagro allí también, donde había un ciego de nacimiento, donde Jesús manda que se lave con el agua. Y resulta ser que en ese rifirrafe con los fariseos, mira, yo solamente sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Tanta discusión. Pues el sumo sacerdote lo que cogía el agua del estanque de Siloé y lo llevaba al templo, al altar y lo rociaba con agua. Y eso era una simbología, una tipología de la bendición de Dios, que era el principio de derramar la lluvia. ¿Para qué? Para dar las gracias a Dios por la futura cosecha. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, yo soy el que abro las ventanas de arriba de los cielos y derramo la lluvia aquí en la tierra para que ustedes puedan tomar la cosecha y poder comer. Pero Jesús toma esto proféticamente y se levanta y hace un contraste, donde Él se levanta y habla acerca del Espíritu Santo que había de venir, esa lluvia temprana y tardía que profetiza Joel, que va a ser derramada en los creyentes. Ese fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que eso es lo que hace el Señor. Ahora, ¿qué es el fluir del Espíritu Santo? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús no habló de un estanque, sino habló de ríos. Y cuando hay río hay movimiento. Así que Jesús utiliza una metáfora poderosa. Agua viva, ríos e interior. El agua viva
significa la vida espiritual, renovación y presencia divina. Y los ríos habla acerca de la abundancia, del movimiento constante, desbordamiento del agua, donde de su interior, el corazón regenerado del creyente, surgen esos ríos de agua viva. Entonces, no es una experiencia estática o dinámica. Por ejemplo, aquí en Canarias nosotros no tenemos ríos, pero vemos el correr de los barrancos cuando llueve muchísimo, arriba a la cumbre y baja por ahí para abajo, ¿cierto? Pero hay ríos que nacen en medio de las montañas, que del interior de la gruta de la montaña, de la tierra, empieza a salir el agua, y con el transcurso de todo el tiempo empieza a surgir ese gran río que nosotros podemos ver en muchas partes del mundo. Eso es una roca que ustedes pueden observar ahí en medio de la montaña donde sale ese río. Entonces, el fluir del Espíritu Santo no es una experiencia estática, es dinámica. El Espíritu Santo no es una emoción ocasional. Ay, sentí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una experiencia real en nuestras vidas. Es una vida que fluye desde dentro. Es una evidencia de que viene de Dios a nuestras vidas. En otras palabras, el fluir del Espíritu Santo en la vida del creyente es una expresión. Pon la otra diapositiva, la anterior. El fluir del Espíritu Santo en la vida del cristiano es una expresión que describe la obra continua de Dios, dinámica, visible del Espíritu de Dios actuando dentro y a través de la persona regenerada. El apóstol Pablo nos dice a nosotros en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y ese verbo griego, ser lleno del Espíritu Santo, implica que tenemos que ser llenos constantemente. De ahí la figura de ese vaso y de lo otro, de esa jarra. Un vaso es una experiencia estática y el agua, pero eso es lo que Dios quiere. Ese fluir directamente del agua que corra de nuestro interior. ¿Qué decía David? Mi copa está medio llena. No, mi copa está rebosando. Está rebosando. Por ejemplo, cuando ustedes se sientan a comer, como Horacio, ¿cierto? Allí, y cuando le traen el vaso, y le traen el clipper, y un vaso largo. No, está arriba, que rebose. Y lo ve hasta ahí arriba. Le gusta el clipper de fresa, que rebose el vaso arriba. Y uno dice, wow, qué rico, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, no hay ese poder espiritual. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y muchas veces decimos que tenemos el Espíritu de Dios, pero vivimos de una forma rígida, religiosa, y a veces no hay actividad en nuestra vida del poder, de la actividad de Dios en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, no solamente nos da poder, y ese poder no es únicamente para uno alzar la voz, adorar y bendecir al Señor, que también, y adorar al Señor en lengua, que también, sino es una vida de poder para dar testimonio al mundo de que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas y que Él quiere salvar a la humanidad. Dios nos da ese poder, ese denuedo para dar testimonio al mundo que no conoce al Señor. Pero el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, en esa transformación real, Él produce en nosotros santidad, convicción de pecado, hambre por Dios y amor genuino. Ahora bien, hoy quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Qué ha pasado o qué ha impedido el fluir del Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué ha impedido el fluir del Espíritu Santo en mi vida? Así que ese es un terreno profundo y necesario. Y vamos a ver algunas represas que impiden su cauce, el fluir del Espíritu Santo. La primera que impide el fluir del Espíritu Santo, como vemos en esa diapositiva, viene ese gran río y a medida que va pasando se va viendo el flujo del agua, el fluir, la corriente cada vez más floja. La presencia de Dios se nos va. El fluir de Dios se nos va, la llenura del Espíritu Santo se nos va.
Y la llenura del Espíritu Santo, que muchas veces equivocadamente pensamos, sí, palabras en lenguas. Eso es algo, parte de la vida cristiana, pero no es lo principal. Es que podamos vivir una vida con poder, con autoridad para vencer el mundo de las tinieblas, para poder vencer el pecado en nuestras vidas, para que reine el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y para que no reine mi yo, sino que reine la voluntad de Dios en mi vida. Para que el mundo pueda ver que yo soy luz y sal del mundo y soy cristiano, que no vean las obras de la carne en mi vida, sino que vean las obras del Espíritu Santo. ¿Y quién produce eso? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero a veces se hace complicado, muy complicado, porque tenemos que morir a nuestro viejo yo y hacer que Dios sea el que gobierna nuestra vida. Entonces, en esa represa que cada vez va aumentando, lo que impide que el Espíritu Santo fluya como Él quiere fluir en nuestra vida, hay varias causas que producen eso. La primera de ellas es el pecado no confesado. Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para rescatarnos del poder del pecado y para que tú te salgas, para que yo me salga del pecado. Pero si Jesús nos salva del pecado y yo nuevamente regreso al pecado, lo estamos haciendo complicado. Y Jesús nos dice, pero no te metas otra vez ahí, salte de ahí. Y lo que impedía antes que nosotros escucháramos a Dios y supiéramos acerca de Dios es porque estábamos ciegos. Estábamos con vendas en los ojos, no teníamos conciencia espiritual, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el que produce vida en nosotros, para nosotros poder ver algo, es el Espíritu de Dios. Yo solamente sé una cosa, yo era ciego y para ahora veo. Y eso es lo que nos ha pasado. A veces uno no sabe explicar el milagro de la transformación, de salvación que Dios ha hecho en nuestra vida. Y uno dice, mira, yo solamente sé una cosa, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y que me condenaba por siempre y iba de cabeza al infierno. Y ahora soy salvo. Este que tú ves aquí, soy salvo. Ni tengo títulos, ni esto y esto. Una simple persona que ha creído y por haber creído tengo el perdón de mis pecados y la vida eterna. Eso es lo único que sé porque Dios me lo ha revelado en su palabra. Y lo creo. Así de simple. Y a veces a la gente le cuesta creer tal cosa. Pero el pecado no confesado, como dice Isaías, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Cuando no confesamos nuestro pecado, ¿sabe qué ocurre? El pecado endurece el corazón. Es como la tierra, no la regamos con el agua y la tierra misma se endurece y es difícil plantar allí. Apaga la sensibilidad espiritual en nuestras vidas. Estamos llenos de pecado, no lo confesamos y la sensibilidad espiritual que antes teníamos, ya no la tenemos. Ah, pero Dios habló, yo no lo escuché, yo no siento nada. Ah, tú no sientes, no, no siento nada. Claro, estamos insensibles, estamos cauterizados, detiene el fluir. Lo que hace el pecado no confesado es parar el fluir del Espíritu Santo. Evidentemente, uno no necesariamente pierde la salvación, pero sí pierde la comunión y el fluir de Dios. Otra represa es la falta de ¿qué? La falta de rendición, donde yo no me rindo al Señor, donde Dios nos dice que nos rindamos. Si sois pues de Cristo, crucificad pues vuestras obras de la carne en la cruz, porque los que son de Cristo han crucificado sus obras y sus pecados en la cruz del Calvario. Y ya no viven tal cual, sino que viven para Dios. Ah, no, pues yo vivo como a mí me da la gana. Y uno no se rinde a la voluntad de Dios. No, yo aquí hago lo que yo quiero. Pues difícilmente el Espíritu Santo va a fluir. Va a fluir en la vida de esas personas. No va a fluir, porque el Espíritu Santo no le agrada eso. Tus relaciones, tus decisiones, tu propia voluntad, en fin, tus cosas, tu vida. Eres tú el que gobiernas y tomas el control de tu vida. Por eso el resultado es un flujo bloqueado. Otra de las cosas que impide el fluir del Espíritu Santo, escuche bien, porque esto es peligroso ahora. La amargura y la falta de perdón. No, yo a ese no le hablo. Ah, si él va a la reunión, yo tampoco voy. Si se va a la fiesta, yo tampoco voy.
De la manera que Cristo perdonó vuestros pecados, así también ustedes perdonen a los demás. Si quieres que te bendiga cuando pasas aquí a depositar tu ofrenda, antes arréglate con el hermano. Si no, no te voy a bendecir. Si quieres ir a mi presencia, de la manera como el Padre te perdonó tu deuda, perdona al que tienes al lado tuyo. Es que el Padre oye esto. Hijo, dime, aquí tengo 5 casos de personas en la tierra que no perdonan a su deudor, no les da la gana. ¿Qué dice el Padre? Muy bien, pues aquí no pueden entrar, porque eso no es el código ético de mi reino. Te queda fuera el lloro y crujir de dientes. Pero tristemente y lamentablemente ocurre. Y uno dice, Dios mío, válgame Dios, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué han aprendido en la vida cristiana? Eso es algo que no se puede contemplar en ninguna cláusula de la vida cristiana. A mí el que me la hace me la paga. No, la otra mejilla tienes que ponerla. Tienes que darle el vaso de agua. Tienes que llevar una milla más. Tienes que darle el capote. Tienes que ofrecerte y ascuas de fuego amontonar sobre su cabeza. ¿Y por qué lo hace? Para ganarlo para el Señor. El mundo, el mundillo, obra así. Nosotros no. Ah, pero qué tonto es. No, tonto no. Es ser sabio, inteligente. Nuestra vida no es eso. Y muchísimas veces, como pastor he comprobado a lo largo de la ancha experiencia del ministerio aquí y en Pekín, cuántos cristianos no fluyen por el Espíritu Santo porque tienen amargura y falta de perdón. Uno está amargado y cuando está amargado, ¿qué hace? ¿Usted ha visto a alguien que está amargado? No fluye, está triste. Un ejemplo tonto. Imagínense que le traen su postre favorito después de comer. Una sonrisa, ya no está amargado. Ahora está contento y gozoso. Así usted tiene que estar contento y gozoso con la presencia del Señor. Quítense de vosotros toda gritería y toda amargura, dice la palabra. Estas cosas detienen el poder. No entristezcáis al Espíritu Santo, dice la palabra. No apaguéis al Espíritu, dice el apóstol Pablo. Pero a veces lo hacemos. Y por eso el Espíritu Santo no fluye en nuestra vida. Bloquea la gracia de Dios. Un corazón endurecido es un canal torpe. Así que otra de las cosas es la desobediencia continua. Desobedezco. Una vida sin disciplina. Tampoco fluye el fluir del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con una vida sin disciplina? Que no tiene tiempos de selah, no tiene tiempos para detenerse, no tiene tiempos para devocional, no tiene tiempos para leer la escritura. Ayer un pastor, amigo mío, me mandó un reel que yo me dije, no se lo voy a poner a los grupos porque les conozco. Y el pastor nos mandó una indirecta. No, de verdad lo creo. No tenía ninguna intención de mandar el vídeo, tenía intención, pero no quería que ustedes pensasen que era una indirecta, para nada, indirecta ninguna, simplemente desde el punto de vista gracioso. Se ve como que en su iglesia, así lo interpreto yo, hizo un reel donde muchos se dan de vacaciones en la iglesia y no avisan. Yo siempre he dicho a esta congregación, les hemos enseñado, si usted se va de vacaciones, gloria al Señor, se las merece, pero diga que se va de vacaciones. Oye, pues ¿dónde está Pepita? ¿Usted ha visto? ¿Le habrá pasado algo? Oh, Padre, bendice a Pepita, Señor, amor, se cayó, está en el hospital, no sabemos nada. Ah, no, pastor, estoy aquí en el sur tirado a la tumbona en la playa con un cóctel aquí. ¿Será bandida? ¿Y eso? No, diga usted, y así nosotros nos quedamos tranquilos. Pues en su iglesia se ve que muchos se van de vacaciones ni avisan y vienen dentro de 3 meses. Yo me partí de risa con el reel, ahí lo dejo. Así que una vida sin disciplina espiritual, se dejan de congregar, no oran, no buscan del Señor. ¿Y cómo quiere que el fluir fluya en la vida? Imposible. Y todas esas retenciones del fluir del Espíritu Santo las provocamos nosotros. Ahora bien, y cuando todo eso produce en nuestras vidas, nos bloqueamos. Y en ese bloqueo ocurre lo siguiente: pérdida de gozo,
¿cierto? De gozo espiritual, falta de hambre por la palabra de Dios. La oración es seca y ya ni es existente, nada. Indiferencia al pecado, falta de pasión por ganar las almas. La vida cristiana se hace mecánica y esto no es ninguna condenación, simplemente es el diagnóstico. El diagnóstico de no fluir en el Espíritu Santo es esto. Pues al contrario sería diferente, ¿cierto? Ahora bien, ahora es cómo nosotros podemos restaurar ese fluir del Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos restaurar? La primera cosa es un arrepentimiento genuino. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad, sea lo que sea. Pastor, es que yo hice esto, no sé si es siempre. Toda maldad el Señor nos perdona. Entonces, cuando confesamos, reconocemos y abandonamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto diario, dice la palabra. Entonces, cuando nos rendimos, la llenura del Espíritu Santo viene directamente a nuestra vida. Cuando perdonamos y no nos sentimos amargados y perdonamos al que está al lado, resulta ser que limpiamos nuestro corazón, nos quitamos esas barreras y restauramos el flujo del Espíritu Santo. Cuando volvemos a la intimidad con el Señor, cuando nos sinceramos con el Señor. Me encanta David. De mañana te buscaré, de mañana me presentaré delante de ti, Señor, oh alma mía, salvación mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Y sabía usted que el siervo, esa figura metafórica que es cierta, cuando el siervo tiene sed y ya no puede más, y cuando el siervo, yo me quedo asombrado en el mundo de la naturaleza, cómo los animales, inclusive tan pequeños, el cacho cerebro que tiene, que es enano, pero la capacidad que tiene, las palomas, la orientación, es increíble. Pues el ciervo, cuando tiene hambre, cuando tiene sed, que ya tiene que beber porque su organismo lo está pidiendo, y a 5 kilómetros, no sé cómo, él detecta, él sabe que hay agua, empieza solo los bramidos. Yo eso lo investigué, lo vi, y no veas cómo brava. Una cosa exagerada. Entonces, y va a donde está el agua. ¿Cómo sabe que hay agua? A 5 kilómetros capaz de detectar, ahí hay agua. Es una cosa maravillosa que el Señor ha creado. Así que, cuando uno vuelve a la intimidad con Dios, como hacía David, claro que se restaura todas estas cosas. Cuando hay obediencia inmediata también. Y por último, Lucas 11:13, cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quien se lo pida. Pide el Espíritu Santo y se llena. Ahora, hay un punto que me voy a parar aquí ahora, que me resultó curioso. Y es que tenemos que cuidar las puertas. Cuidar las puertas. Dice la palabra en Proverbios 6:22, en Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará de tinieblas. Así que si la luz en ti hay tinieblas, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Hijo mío, está atento, y ahora estos proverbios, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, y no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. En otras palabras, cuidando las puertas donde muchas veces el fluir del Espíritu Santo no fluye en nuestra vida, esto se da a diario en nuestra vida. Usted tiene que cuidar, igual que yo, nuestros oídos, lo que escuchas, chistes no piadosos, murmuración. Mira, ¿sabes qué? Este hermano, oye, sí, ¿verdad? Sí, cuéntame más. Estamos contando y le estamos dando lugar que entre por el oído la chismorrería y viene a nuestro corazón y somos rápidos para opinar y dándonos cuenta ya estamos pecando. ¿Y qué estamos haciendo? Entristeciendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, aquí no puedo fluir. Porque el que está lleno del Espíritu Santo y lleno de Dios, cuando va a un sitio que es pecaminoso, ¿cómo reacciona usted?
Yo le digo cómo reacciono yo. Yo entro y enseguida lo que estoy viendo me repugna. Yo, ¡oh, qué asco! La cosa, ¿qué va? Yo no quiero participar de eso. ¿Y por qué actúo así? Porque lo que hay dentro es totalmente diferente. Y luego, si hay actividad demoníaca, hablo de mí, a mí el estómago ya empieza a revolverse. Cuando se me revuelve el estómago, cuando yo veo algo, digo, ¡uf! Aquí hay bicho. Entonces, tenemos que cuidar la entrada de nuestros oídos, cuidar la entrada de nuestros ojos, lo que estamos viendo, lo que estamos observando. Muchas veces, publicidad. ¿Ustedes se han dado cuenta que todas las publicidades en televisión desde hace un par de años, yo me acuerdo la primera que salió, era el tipo con la moto y era Jack, ¿dónde está Jack? Y Jack con la moto. Yo nunca he visto a nadie conduciendo con la moto, y todo desarrollado, con la gorra y la chica detrás, siempre en todas las perfumes, siempre hay una mujer. Ahí, agarrado a Jack. Sensual. Todos los anuncios de esos son sensuales. Y uno lo va viendo. Cariño, después de mi cumpleaños, cómprame Jack. Porque no, me gusta y tal. Y cosas así. Tenemos que cuidar toda la publicidad, lo de televisión, lo que el mundo ofrece. Ah, pastor, no sea exagerado. Tenga cuidado. Job hizo pacto con sus ojos para no pecar contra Dios. Tenemos que tener cuidado. Ten cuidado también con las relaciones. ¿Qué relaciones son las que tenemos? Hablo de relaciones con personas. Hay relaciones que no nos convienen. Son relaciones pecaminosas. Y en vez de acercarnos al Señor, nos alejan de Dios. Por eso la Escritura dice, no os unáis a yugo desigual. No dice la palabra, yo no me lo he inventado. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y de la misma manera, si nos arreglamos con el Señor, pues el resultado va a ser una vida donde el Espíritu Santo fluye, va a haber gozo, dirección divina, poder para vencer el pecado, pasión por Dios, y va a haber impacto en nuestra vida e impacto en la vida de los demás. Ahora, para terminar, Cristian, por favor. Dios nos quiere llenar a cada uno de nosotros. Vemos a través del libro de los Hechos cómo Dios llenaba con el Espíritu Santo. Porque en esta vida, para poderla vivir una vida cristiana victoriosa, necesitamos el Espíritu Santo siempre. No un día, siempre. Y necesitamos, no, pastor, es que es difícil vivir en el fluir del Espíritu Santo. Oí mi respuesta, sí. Porque hay una lucha constante. El mundo nos jala para acá. Y nosotros tenemos que decidir. Es una batalla. Tengo que ser claro, es una batalla constante. Pero a medida que usted sea lleno del Espíritu Santo y esté más a este lado de acá de Dios, le va a ser más fácil vencer. Pero el mundo de las tinieblas, le voy a decir, no va a descansar. Nunca descansa el mundo de las tinieblas. El mundo de las tinieblas siempre va en contra de usted. Siempre. Le quiere sacar de ahí. Pero como siempre hemos dicho, como dice la palabra, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. El Espíritu Santo nos tiene a nosotros. Y ahora algunas preguntas. Vamos a poner el in delante. Preguntas incómodas. Las que hacen los psiquiatras, los psicólogos. ¿Qué áreas hay en mi vida que yo sé que estoy resistiendo al Espíritu Santo? Tal vez el Espíritu Santo te está hablando a tu vida, te está diciendo algo y le estamos resistiendo. ¿Hay pecado oculto o de amargura que está bloqueando el fluir del Espíritu Santo y yo no me he rendido del todo? Pudiera ser. Mi vida refleja un río o un desierto espiritual. Y por último,
¿Qué pasos debo yo dar en mi vida? Pasos concretos para dejar todo eso. Hermanos, el fluir del Espíritu Santo, recuerde que es un río de Dios, es un canal de bendición de Dios. Ríos de agua viva de su interior saltarán para vida eterna. Hay un fluir de Dios en nosotros. Y ese fluir de Dios nos da autoridad, nos da poder, nos da gozo. Poder para vencer las tinieblas. Poder para vencer los obstáculos. Por eso la gente cuando nos ve gozosos, alegres y así de llenos del Señor, oye, ¿y a este qué le pasó? ¿Y a este fanático qué le pasó? Así es la vida cristiana. La vida cristiana no es de amargura constantemente. Hay pruebas, hay tribulación, claro que las hay, pero las vencemos en el nombre del Señor. Yo no me imagino al apóstol Pablo ahí viviendo toda la vida, como dice Pablo, sí, por las luchas que hemos tenido, hemos sido derribados, pero no derrotados, y seguimos adelante. Pablo escribió desde dentro de la cárcel la carta a los filipenses, hablando acerca del gozo del cristiano, embajador en cadenas, y él se gozaba, porque para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿qué hombre puede decir eso? Eso es algo loco. Por supuesto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a nosotros los que nos salvamos es poder y sabiduría de Dios. Así que hermanos, el Espíritu Santo es una persona que Dios la ha dejado en esta tierra a nosotros exclusivamente para los que han nacido de nuevo. Y Dios quiere que ese fluir, esos ríos de agua viva, fluyan y fluyan y fluyan y fluyan y fluyan constantemente. Imagínense que todos aquí estemos fluyendo en el fluir del Espíritu Santo. Esto sería una iglesia, esto sería la bomba. Estaríamos todos llenos de Dios, orando los unos por los otros. Sanidades, prodigios, señales, maravillas. Y llegaríamos a la convicción, bueno, esto hay que sacarlo para afuera. Que el mundo vea que el Señor es real. Vamos a ponernos de pie. Amigo, amiga, que Dios te bendiga. También esto es para ti, para que tú seas lleno del fluir del Espíritu Santo. Invita al Señor, invita al Espíritu Santo para que venga a tu vida. Dios te bendiga.